Cuando era chico me gustaban los libros con figuritas. O sea, los libros de puras letras me parecían aburridísimos. Desde que en la infancia me daban terror los libros de puras letras. Y bueno, en todo caso, cuando no hay imágenes, me gusta que haya espacios vacíos, en blanco, que son como los silencios, imprescindibles para que las palabras multipliquen su sentido. Yo tuve una infancia muy, pero muy marcada por la influencia de un escritor, Emilio Salgari. Los libros de Julio Verne me aburrían, pero los de Salgari me encantaban. Después supe quién había sido ese hombre que me invitó a viajar por el mundo. Y gracias a él yo conocí los 7 mares. Y me presentó a sus amigos, que eran todos frutos de su imaginación, porque años después yo supe en Italia que este hombre nunca se había movido de Italia y más o menos alrededor del puerto de Génova anduvo, sin llegar más lejos. No había ido a ninguna parte, pero viajó a todas y me invitó a acompañarlo. Siendo yo pequeño, chiquito, viajé con él y conocí mundos, los muchos mundos del mundo. Nuestro profesor de África fue Tarzán, que nunca estuvo allí. Era obra de un inglés jubilado del ferrocarril que nunca había ido al África. Y entonces, bueno, todo lo que sabemos del África es lo que nos enseñó ese profesor Tarzán, que nunca estuvo en África. Y eso es parte de otra cosa. El mensaje de ese universo en torno de Tarzán era completamente racista. Y no en vano, bueno, siguió dominando hasta nuestros días, ¿no? Nosotros despreciamos al África. Fíjate, América toda tan marcada por la influencia africana. Los esclavos que vinieron a estas tierras, Montevideo era puerto de esclavos, no traían solo sus brazos para alzar la casa del amo en tierra americana, sino que también traían su cultura, sus religiones, su música, su cocina, y todo eso tuvo una influencia enorme en América. Pero nosotros renegamos de esa madre. Nosotros somos hijos de muchas madres. De Europa también, claro que sí, muchísimas. Lo más importante que en mi vida aprendí de la literatura proviene de aquellos libros de infancia, de los viajes de Salgari, que yo viajaba con él, y después de los cafés de Montevideo, donde todavía hay, pero no tantos como había, narradores orales, que eran verdaderos maestros en el arte de contar una historia, de tal manera que lo que se contaba volviera a ocurrir cuando era narrado. Esta era una victoria sobre la muerte, de alguna manera, ¿no? El arte de la resurrección. Cuando alguien contaba algo, esos narradores anónimos que yo conocí desde que era muy, muy jovencito, chiquilín casi, en los cafés de Montevideo, y que no sé cómo se llamaban ni quiénes eran, esos narradores de los cafés, nada, contaban cosas que habían ocurrido o que ellos habían imaginado, pero de tal manera las contaban que si hablaban del trueno de los cascos de los caballos, contando alguna batalla de las guerras gauchas, pues yo miraba el piso que era de madera y veía las huellas de los cascos, ¿entendés? Porque el arte de narrar permite esas magias.
es un desafío creador que fue resumido de la mejor manera por uno de mis maestros, el gran novelista uruguayo Juan Carlos Onetti. Yo tuve la suerte, ¿no?, de conocerlo muy a fondo, de compartir su amistad. Tenía fama de erizo, de ser un tipo pinchudo, insoportable, pero conmigo siempre fue muy cariñoso. Quizás porque yo le aguantaba el vino. Él consumía cuando vivía en el Uruguay, después en España mejoró, pero en Uruguay bebía unos vinos de cirrosis instantánea, y yo era de los pocos que se lo aguantaba, ¿no?, durante horas de horas. Mi hígado protestaba a viva voz, pero yo, con tal de estar con él y compartiendo, como te digo, la amistad en palabras y en silencios, porque él a veces simplemente se callaba y yo también, y transcurría el silencio no como algo vacío, incómodo. Eso solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca el silencio, y a veces la mejor manera de comunicarse es callando, ¿no? Él era muy mentiroso, Onetti. Y para dar prestigio a sus palabras, siempre invocaba fuentes muy célebres o civilizaciones antiguas. Y una vez me dijo un proverbio chino, que después yo supe que no era chino para nada. Decía que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y entonces el desafío es ese, ¿no? Encontrar palabras que sean mejores que el silencio, porque si no, más vale callar y dejar que el silencio diga. Una de esas pequeñas, minúsculas historias, que a mí me gusta mucho contarlas, bien chiquitas, así apretaditas, decir mucho con poco, cuenta el nacimiento, sí, de las radionovelas en Brasil. Eran de la crema dental Colgate. Eran radionovelas, a su vez me han contado las gentes del interior del Brasil, por donde yo anduve mucho, cómo era que al principio funcionaba esto, porque la radio era todavía un artículo de lujo en algunos lugares, y entonces se juntaban todos los que no tenían radio a escucharlo en los lugares donde había. Pero si no había ninguna radio tampoco en otros lugares, bueno, alguien a caballo iba y venía, escuchaba el capítulo de estos novelones, siempre trágicos, siempre contando las desventuras de los ricos, que el destino cruel les impedía la felicidad. Y entonces este jinete iba al lugar donde había una radio, escuchaba el capítulo y después volvía al pueblo, a su pueblo donde no había ninguna radio, y él repetía lo que había escuchado, pero lo repetía reinventándolo y además prolongándolo. O sea que él era también el creador. Bem, os peritos já estão trabalhando no local. Agora, minha senhora, eu lhe pediria que me contasse tudo o que sabe. Ele foi assassinado? Ah, sem dúvida alguma. Levou 2 tiros de revólver no coração a queima-roupa. Lo único eterno es la fugacidad. Y es verdad que las cosas fugaces, las cosas que se encienden y se apagan, porque después vuelven a encenderse y apagarse, y son la vida viva, ¿no? Esta continuidad de la vida y de la muerte. Y entonces hay que desconfiar de todo lo que dice que es inmortal, porque probablemente nada es más inmortal que la mortalidad. Somos mortales. Hay una historia que conté, bueno, que la inventé en realidad, en Los hijos de los días, que es a propósito porque viste que como el libro tiene la estructura de un calendario, enero 3, febrero 8, marzo 17, no sé, y a cada día corresponde una historia. Y entonces en el día de los migrantes, o de los emigrados, se me ocurrió contar la historia del Génesis, pero al revés, ¿no? O sea, los primeros exiliados, los primeros obligados a emigrar,
fueron Adán y Eva. Fueron Adán y Eva los primeros en la historia. Y la historia oficial nos ha contado, la que está en la Biblia, que Adán fue tentado por Eva y que por culpa de Eva, nosotros los machos fuimos expulsados del paraíso. Entonces yo digo que fuentes bien informadas me contaron que la cosa no fue así y que Eva no pidió nada ni dio nada y que Adán hizo lo que hizo porque quiso. Cuando Adán supo, según esta versión que yo escuché o imaginé, cuando Adán supo que Eva había mordido la fruta prohibida y que había perdido el privilegio de la inmortalidad y la residencia en el paraíso, fue Adán el que decidió acompañarla en el castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado. O sea que a mí también me gusta escribir al revés lo que fue escrito por otros. Quizás la paradoja es el motor de la vida, la pura contradicción, porque al fin y al cabo Internet nace al servicio de la muerte, o sea, el Pentágono articula esta invención de unos profesores de California al servicio de sus operaciones militares en escala global, en escala mundial, o sea, es un instrumento de muerte. Pero, paradoja, con el paso del tiempo Internet se convierte en un instrumento de vida. Y sirve hoy en día para que no suenen en campana de palo las voces que claman por la paz en este mundo enfermo de guerra, ¿no? Sigue siendo también un instrumento de guerra también, ni que hablar, pero por otro lado es innegable que gracias a Internet están teniendo una repercusión jamás presentida, voces que estaban condenadas al silencio y que ahora se multiplican gracias a estos medios técnicos. Yo lo digo como arrepentido porque tuve mucha desconfianza de las computadoras y de todo este universo cibernético, quizás porque tengo una alergia natural a las máquinas o porque soy un inútil de nacimiento, y porque de algún modo sospechaba que las máquinas beben de noche. O sea que cuando nadie las ve, ellas se echan sus tragos y que por eso durante el día hacen cosas a veces inexplicables, ¿no? Que es la resaca de ellas, de las máquinas. Y esta sospecha, no creas, todavía de algún modo la tengo ahí. Se mezcla todo al servicio de la diversidad, del rescate de la diversidad. O sea, dicen que nada de lo humano me es ajeno. Bueno, a mí nada de lo humano me es ajeno, pero tampoco me es ajeno todo lo demás, el universo en general, los bichos, la naturaleza, todas estas realidades prodigiosas, ¿no? Que el mundo contiene y que el mundo cotidianamente niega, porque está en manos de gentes especializadas en hacernos a todos ciegos y sordos de lo mejor que tenemos, ¿verdad? Esa frase de Caetano Veloso, el gran músico brasileño, que yo usé en la introducción de otro de mis libros, que dice, visto de cerca nadie es normal. Lo que es verdad, visto de cerca nadie es normal, porque además los criterios de normalidad y anormalidad cambian mucho con el paso del tiempo. Hasta 1990, o sea, hasta hace 15 minutos, en términos históricos, la Organización Mundial de la Salud tenía a la homosexualidad catalogada como una enfermedad mental. O sea, para el máximo organismo internacional que se ocupa de la salud, la homosexualidad era una enfermedad mental hasta 1990. Recién en 1990 advirtieron el error, que no era una enfermedad mental. Y eso era anormal,
En la época de la Santa Inquisición a los homosexuales los quemaban vivos, ¿no? El poder es siempre efímero, ¿viste? Decía bien José Martí, todas las glorias del mundo caben en un solo grano de maíz. Y los poderosos del mundo suelen olvidarlo y se confunden, ¿no? Pero en realidad somos todos mortales y todas las glorias del mundo caben en un solo grano de maíz. Todas. Somos la única especie animal especializada en el exterminio del prójimo. O sea, nosotros nos hemos especializado en matarnos entre nosotros. En esta cosa de los géneros, por ejemplo, y en el respeto a la diversidad sexual y a otras formas de la diversidad se ha mejorado. Eso es cierto, es indudable, pero queda mucho camino por andar, ¿no? Todavía. Yo creo que son espacios de libertad que se van abriendo y bienvenidos sean, pero estamos muy lejos todavía de un mundo de veras libre, donde el derecho a la diversidad exista. Buena parte del machismo y de la opresión del macho sobre la mujer proviene del miedo. Yo creo que les tenemos miedo y envidia a las mujeres, contra lo que decía don Segismundo Freud, de la envidia del pene y no sé qué. Nosotros tenemos envidia de ellas, que tienen orgasmos múltiples, nuestro orgasmo a lo sumo uno en las noches de buena suerte, y en cambio ellas, el orgasmo múltiple, ¿cómo se atreven? Y ese es el origen de uno de los mitos más universales que existen, que es el mito de la vulva dentada, que nace del miedo del macho, el mito de que la mujer tiene dientes en la vulva, y que entonces la mujer es un lugar donde uno entra pero no sale. Este es un pánico del macho ante la hembra. Y también sentimos envidia, porque las mujeres pueden ser dos y nosotros no. Y esas mujeres que pueden ser dos, contienen la vida en su vientre, nos llevan esa enorme ventaja. Entonces uno se defiende a golpes de metáforas. Yo digo, bueno, estoy pariendo un libro, que yo sé que no es exactamente lo mismo, que no voy a sentir de veras lo mismo. Pero por lo menos intento humildemente acercarme a las sensaciones que una mujer debe tener cuando contiene otra vida en su cuerpo. Y en general yo siento eso con los libros, que es un proceso de embarazo, de gestación. A la mujer le lleva 9 meses, a mí a veces 9 años, o qué sé yo cuántos años. Con este libro llevo años ya, versión tras versión, porque además mi editora, en el sentido inglés de la palabra editora, la correctora de estilo, la que es mi mujer Elena, que es muy implacable, cariñosamente implacable, y entonces escribo este libro, Los hijos de los días, ya lleva 8 o 9 versiones. Y otra vez hacerlo de nuevo, y otra vez, y los textos, y es verdad que siempre hay algo que corregir, algo que no suena. Bueno, y eso es todo el proceso de gestación de la criatura. Después, cuando el libro aparece, ya es de los demás, ya no me pertenece a mí, se multiplica en otros, va a ser una voz que entra en otros cuerpos, y que desde ellos habla. Yo creo que el que lee de verdad es tan creador como el que escribe, incorpora el libro, lo lleva adentro, lo lleva puesto. Y por eso yo te confieso que en eso soy bien reaccionario. Yo jamás seré capaz de leer un libro en pantalla o con esos aparatitos. Pero no, para mí el libro tiene que tener un cuerpo de papel, ¿no? Algo que yo estruje contra el pecho. Y si yo lo arrimo al oído, le escucho la voz.
yo tuve una infancia muy católica. ¿Sí? Ya en la adolescencia tuve una crisis ahí que se me enredó todo, pues fui anarquista, socialista, leí a Marx, leí El Capital de Marx en grupo, no solo. Pero yo soy de los pocos seres humanos que han sobrevivido a esa doble experiencia. Leí la Biblia y leí El Capital. Y aquí estoy, soy la mezcla. No soy nada recomendable como mezcla, como verás, pero bueno. La última vez que estuve en Estados Unidos, en 9 ciudades, para el lanzamiento de otro libro, no de este, sino del anterior, de Espejos, que en inglés es Mirrors. Entonces estuve en 9 ciudades dando charlas. Yo me entiendo muy bien con los estudiantes, con la gente joven, en todas partes. Pero siempre empezaba todas las charlas pidiendo, please don't save me, por favor no me salven. Porque ahí les decía, en este país existe una tradición mesiánica, algo así como que han sido elegidos por el dedo de Dios para salvar a la humanidad. Y cada vez que salvan a alguien o a un país, es un desastre. Les decía, fíjense lo que ha pasado con Irak. Estados Unidos invadió Irak, convirtió Irak en un manicomio, donde todos se matan entre sí sin saber por qué. Y después fueron a salvar a Afganistán. Afganistán ahora es un vasto cementerio. Así que, por favor, no me salven. Yo no quiero que nadie me salve. Esta vocación mesiánica era también la que invocaban las potencias europeas que se repartieron el África. Tanto para vos, tanto para mí. Este río va a ser la frontera en lo sucesivo. Y además la partieron en pedazos para dominarla mejor, ¿no? Los grandes espacios africanos. Y eso sigue siendo así. La única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia, que fue la invasión de Pancho Villa, pero duró un día, nada más. Él atravesó la frontera, que algunas crónicas históricas dicen que estaba borracho, pero no es verdad porque él no bebía, no podía beber. Tenía un hígado muy frágil y no podía beber. O sea que no fue por borrachera, fue por divertirse un rato, atravesó la frontera. Y entonces atacó la ciudad de Columbus, que era en aquel tiempo un pueblo pequeñito, donde había armas, se llevó las armas y los caballos, y volvió para México a contar su hazaña. Y fue la única invasión que Estados Unidos sufrió. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un país que sufrió una sola invasión en toda su historia haya invadido a casi todos los demás países y sin embargo su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa? ¿Defensa contra quién? Para mí este es un enigma más inexplicable que el misterio de la Santísima Trinidad. Mi amigo Héctor Tizón, escritor argentino y universal, y un gran amigo además, fue agregado cultural de la Embajada Argentina en México, hace ya muchos años, en la época del presidente Frondizi. Y entonces, estando en México, se le ocurrió la muy buena idea de recoger testimonios de los oficiales de Pancho Villa y de Zapata, que estaban todavía vivos. Y yo no sé qué hizo Héctor con eso. Sí sé que él me contó algunas de las historias que recogió y que eran muy divertidas. Por ejemplo, uno que había sido coronel del ejército de Pancho Villa, que estaba indignado, dicen, don Héctor lo dice, fíjese que dicen que él era malo, que el general era malo, pero no era malo. Recuerdo bien el sitio de Aguascalientes, que no terminaba de caer y no terminaba. Y él esperando en el tren, ahí estábamos todos con su
Estado Mayor esperando las noticias y no caía y no caía. Púchale, y por fin llega aquel mensajero, un jinete con su revoleando el sombrero que gritaba que ha caído Aguascalientes, que ha caído, ay, qué alegrón que le dio al general. Ahí mismo lo bajó de un balazo, pero no por malo, por emocionadito. Soldado de Francisco Villa, y aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencia. El Vietnam nuestro en el siglo XIX fue Paraguay. Fue Paraguay, solo que el final no fue feliz como el de Vietnam, porque al fin y al cabo Vietnam, ese país minúsculo, pequeño, ganó 2 guerras contra las 2 grandes potencias, Francia primero y después Estados Unidos, y ganó las 2. Y en cambio el Paraguay fue aniquilado. Y fue aniquilado por ser el único país de América Latina que no estaba al servicio de los mercaderes ni de los banqueros. Entonces fue castigado, lamentablemente nosotros, Argentina, Uruguay, Brasil, fuimos los autores de esa matanza, hecha en beneficio de los banqueros británicos y de los mercaderes, que no aceptaban un país independiente, de veras independiente, en América Latina. Fue el único país de veras independiente. Los demás estaban todos atados a la deuda externa que nació junto con la independencia. La independencia en América Latina y la deuda externa nacieron juntas, fueron hermanas gemelas, hermanas siamesas. Por cierto, la mayoría de los créditos provenía de la banca Barings, que también hablo de eso en el libro en Los hijos de los días, porque me impresionó muchísimo cuando conocí cuál había sido el fin de la banca Barings. La más poderosa, el brazo financiero del Imperio Británico. Imagínate lo que fue, lo que supo ser. En nuestra América, ellos alquilaron próceres, e inventaron guerras, mataron, robaron. Fue el poder de los poderes, el superpoder. Y terminó sus días, tristemente, vendida por 1 libra esterlina. El precio final de la todopoderosa banca Barings fue de 1 libra esterlina. Fíjate vos hasta dónde tenía razón José Martí cuando decía que todas las glorias del mundo caben en un solo grano de maíz, incluida la gloria financiera. Europa nunca perdonó la humillación que había sufrido cuando los esclavos negros de Haití se alzaron contra el poder colonial español y contra la esclavitud. Mataron a unos cuantos oficiales de Napoleón y humillaron al ejército que había conquistado toda Europa. Y eso Europa nunca lo perdonó. Fíjate que Haití, uno de los países más pobres del mundo, estuvo pagando durante 1 siglo y medio la deuda francesa, que era una indemnización, 150 años pagando a Francia, una indemnización por el daño que le habían hecho a Francia al liberarse. La liberación de los esclavos implicó un gran daño para la economía francesa, que se alimentaba sobre todo de las plantaciones de azúcar en Haití. Entonces, Haití tuvo que pedir perdón pagando durante 1 siglo y medio una fortuna inmensa, como culpable de su libertad. Haití culpable de su libertad. Y todavía sigue siendo un país que sigue sufriendo, digamos, una tradición de desprecio. Nunca la van a perdonar. Ese pecado, el pecado de la dignidad no se perdona. Y los países pobres, sobre todo, un país negro, Haití es África en América, ¿no? Un país negro, no tiene el derecho a la dignidad. Y cuando la comete, el poder blanco no lo perdona, ¿no? Incluso en países como el Uruguay, que exterminó a sus indios, hay de algún modo una influencia, a veces en el lenguaje, sin que lo sepamos, cuando usamos la palabra cancha o la palabra pucho,
O la palabra, cuando decimos, uy, eso es del tiempo del ñaupa. Ñaupa es una palabra quechua. Y en realidad el Uruguay no tenía nada que ver con la cultura quechua, pero sin embargo esa palabra llegó para referirse a los tiempos remotos. Y es interesante advertir que esa palabra es muy reveladora de lo que eran muchas de las culturas indígenas en América, que son culturas de la contradicción, culturas de la paradoja, porque la palabra ñaupa significa ayer, pero también significa mañana, según cómo se utilice. Significa lo que fue, pero también lo que será. No porque el tiempo se repita, no, sino porque la contradicción es el motor de la historia, y en el tiempo también la contradicción es la reina, es quien decide todo. Es una victoria de la dialéctica, digamos, ¿no? De la oposición como motor de la vida. Roque Dalton, el poeta salvadoreño más importante de toda la historia de El Salvador y uno de los grandes poetas de América Latina, sin ninguna duda, un espléndido poeta, que yo fui muy amigo de él, lo conocí muy a fondo, lo quise mucho. Era un gran jodón, era un tipo con un sentido del humor y del amor absolutamente colosales, era un volcán en erupción, continuo, divertido. Y murió de muy mala manera porque lo mataron sus compañeros de la guerrilla de El Salvador, le pegaron un balazo mientras dormía. Yo creo que por eso, por ser así como era, ¿no? Un tipo que no había nacido para obedecer ni para repetir, que había nacido para crear, para inventar, para ser libre. Y lo mataron por delito de discrepancia. Era una reunión, la dirección guerrillera, una discrepancia, y en el libro, en este libro, Los Hijos de los Días, yo hago un texto de homenaje a Roque que termina diciendo criminales. Digo criminales, porque quienes matan para castigar la discrepancia, quienes matan para castigar la discrepancia, son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Aunque esos otros se llamen revolucionarios y aunque sean civiles. Quienes matan para castigar la discrepancia son tan criminales como quienes matan para perpetuar la injusticia. Aunque unos sean civiles y los otros militares, y aunque unos sean conservadores y los otros revolucionarios, que además en el caso de Nicaragua, lamentablemente la historia fue al revés. Yo soy un hombre de izquierda, pero todo eso me duele, claro. Prefieren empuñar la pluma para suscribir acuerdos. El poder tiene una mala costumbre, transmitida de siglo en siglo, de negación de la diversidad. Yo te digo, este libro último de Los Hijos de los Días, que además el título proviene de la cultura maya, por la que yo siento mucha admiración y mucho respeto, intenta ayudar a recuperar los múltiples fulgores del arco iris terrestre. O sea, yo creo que somos más de lo que nos dicen que somos. Y uno de los factores así que nos han dejado ciegos de nosotros mismos y de nuestra riqueza, nuestra enorme riqueza espiritual, ha sido el racismo, justamente. El racismo que es característico de los que pregonan
la victoria de la civilización sobre la barbarie, porque para ellos es barbarie todo lo que no se les parece, o sea, todo lo que es diferente, es la condena del diferente, del otro. El Uruguay no es un país mejor ni peor que los demás países, pero simplemente ocurrió que en Maracaná, como te diría, ocurrieron cosas muy lindas, muy bellas, que son un legítimo motivo de orgullo para todos los uruguayos, para los que hemos nacido y crecido en esa tierra. La presencia de Obdulio Varela, que era una persona a la que también tuve la suerte de conocer, ¿no? Un albañil comunista, que fue el capitán de la selección uruguaya y que había sido hasta poquito tiempo antes el capitán de la huelga de jugadores más larga de la historia del fútbol en el mundo, que fue una huelga apoyada por la gente. Fíjate qué curioso, un país tan futbolero como el Uruguay, se hace una huelga de jugadores y el pueblo la apoya. Una cosa insólita, no se podía creer, porque era tan obvia la justicia de la reivindicación. Querían los jugadores que se reconociera su sindicato, simplemente, nada más. Y la gente los apoyó. Bueno, él fue el capitán de la huelga y después fue el capitán de la selección uruguaya en Maracaná, en la final esa heroica, ¿no? Que Uruguay iba perdiendo 1-0 y terminó ganando 2-1, y él vivió eso con mucha nobleza en su estilo. Era un hombre sencillo y noble, ¿no? Y terminó abrazado a los vencidos, o sea, pasó la noche bebiendo junto a los vencidos. Pero era una manera de darle vitaminas al equipo, ¿no? De hacerlo salir de la depre, porque estar ante 200.000 personas perdiendo 1-0 en Maracaná, imagínate lo que habrá sido. Y él consiguió levantar el ánimo y en buena ley. Uruguay ganó en buena ley, tan en buena ley que cometió la mitad de faltas que Brasil. O sea, la garra charrúa no se confundía todavía con las patadas, ¿no? Como a veces lamentablemente ocurrió después. De las mujeres me interesa advertir que no es solamente un problema de las religiones, que normalmente se dice eso. Lo que hasta cierto punto es verdad, que muchas de las religiones, no todas, no, en general las paganas no, o muchas de las paganas no, pero sí las tres que comparten un mismo Dios, la religión judía, la cristiana y la musulmana, han maltratado mucho a las mujeres. Eso es absolutamente cierto y sigue siendo cierto en nuestros días. Pero con los laicos no les ha ido demasiado mejor, ¿eh? Fíjate que la Revolución Francesa, por ejemplo, cuando una mujer cometió la insolencia de proponer una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, después de la declaración del hombre y del ciudadano, bueno, pues le cortaron la cabeza en la guillotina. O sea, que la Revolución Francesa también prohibió que las mujeres hablaran para dialogar y discutir con los hombres, y cuando alguna se salía de su papel de proveedora de buenos soldados para la causa de la revolución, le cortaban la cabeza. Las mujeres han sido muy maltratadas por la historia de la humanidad, desde los tiempos más lejanos, desde Eva, porque la culpa resulta que la tenía ella. Bueno, por eso yo escribí eso otro al revés, ¿no? Pero la verdad es que la historia que se nos ve como única historia posible es una historia masculina.
escrita por los machos y para los machos, que niega el papel de las mujeres, como no sea la abnegada madre, la esposa fiel o el objeto decorativo, el que queda lindo. La capacidad creadora no es un privilegio reservado a ciertos bebés que han sido besados por las hadas cuando nacieron. No, de ninguna manera. Yo no creo que el arte de narrar sea el privilegio de nadie. Yo he escuchado esos espléndidos narradores orales que algunos ni siquiera sabían leer ni escribir y que difícilmente habían leído nada y que sin embargo eran capaces de contar las cosas logrando ese mágico efecto. Esa derrota de la muerte, ¿no? Que es el arte de contar una cosa y lograr que viva de nuevo, que de nuevo exista. La más difundida de todas las frases, la que usan todos los políticos. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos, no está en el Quijote. Don Quijote de la Mancha nunca dijo eso. Y lo mismo, elemental, querido Watson, nunca fue dicho por Sherlock Holmes. En la película Casablanca, la frase atribuida a Bogart, tócala de nuevo Sam, no está en la película. Al pobre Jorge Luis Borges le atribuyen dos casos en los que no refuerzan al personaje, sino que al revés, le hacen un flaco favor. El poema más famoso de Borges no es de Borges, que es ese que dice: si yo naciera nuevamente me equivocaría mucho más y no sé qué. Ese poema famosísimo no es de Borges, es de una poeta norteamericana del fin del siglo XIX, injustamente atribuido a él. Él nunca se lo atribuyó. Lo mismo con el testamento, el falso testamento de García Márquez, que circula por internet, por cierto. Y él dice, con toda razón, dice que cada vez que lo lee siente ganas de morirse.